Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Sydney a la tarde. Quien les habla, Oscar Adrián Aguilar, les da la bienvenida y les agradece que me acompañen a través de Sydney a la tarde. Para tenernos un poco al tanto de lo que sucede aquí en Australia y algunas otras curiosidades cuando aparecen por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en otra tarde de esas especiales aquí en Sydney. Porque, bueno, hoy tenemos 32 grados. No muchos días atrás teníamos 17 grados. O sea, el tiempo está cambiante como debe estar cambiante también en su parte del mundo. No podemos hacer nada contra eso. En Queensland, por ejemplo, en el sur de Queensland y norte de New South Wales, estos dos estados que están pegados, hubo unas tormentas realmente desastrosas por el desastre que causaron, un tornado, piedras, hail, o sea, granizo, pero más que granizo, eran piedras del tamaño de una pelota de tenis y en algunos casos de una pelota de golf en la mayoría. Pero sí, en algunos casos una pelota de tenis. Realmente piedras inmensas han causado destrucciones, han encontrado mucha gente caminando por la calle y han terminado internados por los golpes producidos por esta piedra que cayó, no diría sorpresivamente, porque en meteorología ya había anunciado que esto iba a suceder. Pero bueno, son las cosas, uno no le presta atención, a veces meteorología no es tan exacta como dice ser, y entonces usted no le cree. Bueno, y eso es lo que sucede, y eso es lo que sucedió. Muchos daños materiales, muchos automóviles totalmente, yo diría, ya dados de baja, porque los golpes, los impactos de la piedra han sido fantásticos, muchos vidrios rotos, muchos techos destruidos, etcétera, etcétera, y lo que más se lamenta es la gente que andaba por la calle, que ha sufrido los impactos de esta piedra. Eso es lo que tenemos estos días, pero ahora, bueno, ahora estamos hablando de una tarde de 32 grados, va a ir bajando de a poquito, pero realmente calurosa, húmeda. Lo que era una tarde soleada se ha transformado en algo bastante gris ahora. No sabemos qué nos depara el destino en materia de este tiempo que nos acompaña. Estamos en Sydney a la tarde. Cuando se comienza a hablar de inteligencia artificial, cunde el pánico. Y hay razones justificadas para ello. No les digo que no, porque un caso que les voy a comentar, por ejemplo, que quizás no haya sido comentado por donde usted vive, pero aquí va a dejar que hablar cuando se amplíe esta información relacionada con un proyecto que tiene UBA, o Uber, como dicen en español, donde la idea es poner todos automóviles artificiales sin chofer, o sea, que sean autónomos. La idea está desarrollándose y está funcionando. Todo el proyecto, me refiero, han hecho conversaciones con Stellantis, que son los productores los mayores productores de automóviles, de las marcas como Peugeot, Alfa Romeo, Jeeps y otras marcas, para que provean los automóviles. Y también conversan con Nvidia. Nvidia es la empresa que desarrolla los software, o sea, los sistemas digitales para manejar los automóviles. No es nuevo, esto no es nuevo porque ya en Estados Unidos hay casi 5.000, creo, automóviles que se están manejando de esa manera, o sea, servicios de taxímetro que se manejan de esta manera.
Como verán, Uber ya comenzó, atacó y destruyó prácticamente las industrias de taxímetros de las distintas ciudades, de los distintos países. Después se dedicó a poner las bicicletas también. Esas bicicletas que saqueaban también Uber comenzó a tener participación con la distribución, los deliveries de comida, el reparto a domicilio de comida, también allí están, y entonces los muchachitos que se hacían algún dinerillo trabajando para la pizzería o para el restaurante o quienes repartieran, tuvieron que caer en las redes de ellos para poder seguir adelante porque esta empresa comenzó a dominar el mercado. Bueno, ahora parece que ha atacado o atacará más fuerte con el sistema de taxis y están planeando distribuirlo en todos lados. Aquí se ha hecho un estudio en Australia, cerca de 150.000 drivers, o sea, personas que están registradas y manejando su propio automóvil como bajo el símbolo de Uber, van a ser afectados si esto se lleva a cabo y si esto progresa como tienen pensado que progrese. Decía el artículo del comentarista, es que bueno, que gracias al trabajo tesonero y el esfuerzo que están haciendo todos aquellos conductores de Uber estos días, con todo lo que ha ganado la empresa, van a desarrollar el sistema para eliminarlos a ellos. El proyecto, bueno, tiene su ácido lógico, ya se está llevando a cabo, ya hay automóviles que se manejan solitos, no importa que a usted le guste o no le guste, que tengan miedo de subirse o no tenga miedo. El proyecto está, lo único que tienen que hacer es proveer los automóviles con toda la tecnología, y Uber se va a ocupar de la limpieza, de la carga, de la descarga, del mantenimiento general y cualquier otra asistencia que necesiten en caso de avería. Este es el proyecto, 150.000 en Australia, creo que son alrededor de 8 millones alrededor de todo el mundo, decía el artículo que tengo por aquí. Buenas noticias, lamentablemente es así, y si le tienen miedo de inteligencia artificial, yo creo que debe haber muchos en distintos tipos de industrias que están experimentando ya los efectos de esto, que no puede ser evitado. No puede ser evitado, a menos que usted, que está en esta vía, comience a ponerse al tanto con la tecnología y con el desarrollo y pueda competir contra esto eficientemente. No lo vamos a discutir. Le dejo la información. Seguimos en Sydney a la tarde. Días atrás veíamos en videos, por supuesto todos los canales de televisión lo presentaron y por supuesto social media también, veíamos una cantidad de tiburones junto a la costa que era impresionante. Era un video de tiburones que estaban en una fiesta en Snapper Rocks que dejó atónitos, dice la nota, a todos los que estaban allí alrededor, y en algo que no se había visto nunca. Eran, bueno, no sé cuántos tiburones que estaban alimentándose porque había un cardumen cercana a la costa de allí, ¿no es cierto?, en la Costa de Oro. El tema está en que los tiburones se encontraron dentro de la red de protección, o sea, se habían pasado la red de protección, estaba el cardumen ahí y desesperados fueron a comer, gran fiesta, Eran tiburones de 1 metro, 2 metros y medio, no eran tan grandes, pero eran tiburones, ¿no es cierto?, pero que estaban pescando. El cardumen de peces estaba allí adentro y allí estaban los tiburones. Por supuesto que esto le dio pie a la gente del Partido Verde a que insistan en que se retiren todas las redes de protección de tiburones,
porque esto daña a la fauna marina, etcétera, 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 y bueno, todo este tipo de argumentos relacionados con las redes que se han puesto aquí alrededor de las costas de New South Wales y de Queensland para proteger a los bañistas, para proteger a los que hacen surf. Pero claro, este argumento habla de la protección de los tiburones. Es un problema, no lo vamos a profundizar, pero les dejo la idea. Hay registrado 1.279 ataques de tiburones, ¿no es cierto? Mientras que en el 2024 se registraron 47 ataques de tiburones sin provocación, en donde el tiburón atacó al que estaba haciendo surf, atacó al bañista. En muchos casos fueron ataques realmente fatales. Estamos generalmente teniendo ataques fatales muy periódicamente, y bueno, aquí estamos llorando a los seres queridos que se fueron a disfrutar unos minutos en la playa y repentinamente no volvieron más o quedaron lisiados totalmente por estos ataques de tiburones. Mientras el Partido Verde sigue defendiendo a los pobres animalitos y pretenden que saquen las redes de protección. Ese es un tema que sigue en discusión y que está en manos de los políticos de cada área, y son ellos los que deciden qué hacen con las redes. Aquí se inició un programa de retirar las redes que estaban establecidas, pero ni bien retiraron las redes se produjo otra muerte. Y así están en tires y aflojes, que las redes se dejan y que no se dejan. Mientras tanto, la gente sigue perdiendo la vida y otro grupo de gente defiende a los pobres tiburones que vienen a la costa. El argumento de siempre está en que el ser humano invade el territorio de los tiburones y esa es la razón de los ataques. Bueno, si es así, no sé dónde podríamos vivir tranquilos, porque estamos invadiendo terrenos de mucha gente, de muchos animales también. Pero bueno, se los quería comentar porque este es otro de los tantos temas que han dado vuelta por aquí, por Australia. Y bien, como les había comentado, la situación meteorológica es muy cambiante. Al comienzo del programa les comentaba la temperatura y les comentaba que el cielo estaba gris y ahora, bueno, por supuesto, se ha tornado totalmente lluvioso con lluvias y truenos y bueno, estamos bajo esta situación de tormenta. De eso no nos impide continuar comentándole cosas que suceden por los alrededores. En unos minutos lo vamos a tener a Sergio Medina, que nos va a hablar también de un tema interesante con respecto a libros y a lecturas y a todo eso que está relacionado con el tema de aquellos que siguen novelas, que siguen historias, etcétera, etcétera. Pero ahora les quería comentar otra cosa que no tiene nada que ver con lo que va a decir Sergio Medina y que está relacionado con la tasa de interés. Lamentablemente, la inflación no bajó. La inflación subió. El Banco de la Reserva estaba esperando una inflación mucho más baja. Entonces dicen los artículos que las esperanzas de los titulares de hipotecas que tienen problemas para pagar la misma se van a ver truncadas por el aumento de la inflación que está superior a lo que se preveía, lo que hace que la tasa de interés que debería ser mañana reajustada, no va a ser reajustada, no va a ser cortada. Las nuevas cifras de la Oficina Australiana de Estadística muestran que la tasa de inflación en media recortada, un indicador crucial, que fue el 1% en el trimestre por encima de las expectativas del Banco de la Reserva de Australia. Esto sitúa la tasa anual de inflación en un 3%, mientras que el Banco de la Reserva quería en algo no mayor del 2.8%. Esto para algunos economistas ha sido un resultado realmente desastroso. Para otros realmente es la ya presunción de que no va a haber ninguna baja de interés.
y que aquellos que esperaban que en febrero haya una baja de interés no se va a concretar y quizás pase a mayo del año que viene con un poco de suerte. Las cifras de desempleo han aumentado, pero el Banco de la Reserva no se preocupa demasiado por ello. El punto es que los intereses no van a bajar y aquellos que tenían situaciones difíciles para afrontar el pago de sus hipotecas seguirán en esa situación. Podría ser un poco de respiro el hecho de que baje la inflación y que las cosas en el supermercado no aumenten, pero es totalmente improbable que eso suceda. Medina, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sergio, si hablo de las sandalias del pescador o si hablo del abogado del diablo, estamos hablando de títulos de cuando nosotros éramos adolescentes, jóvenes, ya jovencitos crecidos. Sí, ¿Le claro. sugiere? Me sugiere un autor que es uno de mis preferidos. Es decir, no sé si está para un premio Nobel de literatura, pero realmente conocía los oficios de escritor y él era un hombre que, bueno, trataba temas que él conocía muy bien. Me estoy refiriendo a Morris West. Sí, sí, sí. Morris West es para quien no lo sepa, mucha gente probablemente lo sabrá, es un escritor de origen australiano que nació en 1916 y murió en 1999. Las novelas exploran el gran dilema moral y político y los desafíos del siglo XX. El poder, la fe, la traición y la redención. Escribió más de 23 novelas traducidas a docenas de lenguajes, llegando a vender más arriba de los 60 millones de copias. El tema de los libros de él siempre ha sido tipo suspenso, pero aportando su gran conocimiento que tenía de cómo se maneja la Iglesia Católica. Él en sus orígenes fue seminarista, después, bueno, decidió no continuar con esa carrera, pero siempre continuó muy asociado a la Iglesia Católica. A mí de los libros que yo he leído, quizás fue el primero que me impactó tanto, fue El abogado del diablo. Es decir, incluso el título me desafiaba a entender a qué se le llamaba. Y eso tiene una explicación, porque en el lenguaje de la curia y de la iglesia, el abogado del diablo, cuando se propone a alguna persona para ser canonizada o ser hecha santa, tiene que haber como un fiscal que argumente en contra de los méritos de la persona que va a ser canonizada o ser declarada santa. Más o menos como lo que sucede en los juicios que nosotros conocemos. El abogado del diablo se encarga de descubrir fallas o defectos en la persona que va a recibir este honor. Lo que yo recuerdo con más intensidad es las sandalias del pescador. Eh, Temas de aquel momento de nuestra juventud, de mi juventud, que tenía un gran acercamiento a los temas de la iglesia. Claro. Y, Y siendo que el Morris West había sido seminarista y estaba cercano de la iglesia, todo tenía un buen sentido y un buen tono claro, dentro claro. de lo que a la iglesia católica se refería, ¿no? Claro, incluso en las sandalias del pescador, quizá, como decís vos, ha sido una de sus novelas más famosas, Ujú. quizá más allá de El abogado del diablo, que tanto me gustaba a mí porque quizá fue la primera que leí de él.
Un arzobispo ucraniano sobrevive años en una prisión soviética y, termina volviéndose papa. Su nombre era el Papa Kirill I y debe vivir en una época muy convulsionada en el aspecto político. Un mundo casi al borde de la tragedia nuclear. Bueno, estamos viviendo algo parecido. Me parecen unas repeticiones esto. La historia de su humildad, de su fe y de la responsabilidad global en un tono profético, y fue escrito años antes de la elección de un papa eslavo en la Iglesia Católica. Exactamente, parece que hubiese tenido una visión de futuro antes de que Karol Wojtyła pase a ser papa. Todo lo que se refiere al papado en realidad está lleno de sorpresas. Las últimas, por ejemplo, del difunto Francisco, que también jamás había habido un papa, creo, no, nunca, de Argentina. De América. De América. Son esas sorpresas que a veces te da la votación de los cardenales que eligen el papa. Claro. Nosotros que hemos vivido durante el tiempo en que el Papa Francisco estaba en Buenos Aires, era el arzobispo de Buenos Aires y fue cardenal, sabemos de su obra, sabemos de su lucha, entendemos claramente por qué fue elegido Papa. Claro, él pertenecía a la congregación de los jesuitas. Uh-huh. A veces una comunidad dentro de la iglesia bastante resistida y muy controversial. Realmente no sé si sigue completamente los lineamientos de la Iglesia Católica, pero en muchos aspectos su corriente se tendió a separarse y eso creó conflictos. Es decir, todo lo que yo estoy mencionando acá no me consta porque no he leído profundamente respecto a eso, pero los jesuitas son una comunidad muy, muy fuerte. Muy especial, sí. Y es el Papa pertenecía a los jesuitas. Sergio Medina, gracias por recibirnos y esperemos que en la próxima nos visite usted en el estudio. Sí, cómo no. Seguiremos hablando de libros y quizá les hago la promesa en este momento de hablar de un libro de Mark Graham que se llama el arte sutil de que casi todo te importe un carajo. Muy hispánico. Seguimos en el podcast de hoy. Gracias.